Buenas tardes, mi nombre es Manuel Mendoza. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el origen de la civilización de la ingeniería del mundo antiguo Egipto, griego, romano y el mundo actual. Sabemos entendiendo que la ingeniería viene de antes de Cristo, que los primeros seres humanos buscaron la manera como comunicarse de un lugar a otro a través de tablas, de árboles, y después fueron construyendo y fueron mejorando, pero todo este sistema se tuvo que haber acoplado a un sistema normativo y leyes y códigos que se tuvieron que respetar de acuerdo al tiempo. En este caso, en la parte griega tiene sus códigos, en la parte romana también tuvo sus leyes y sus normativas, y en el mundo antiguo y el actual tiene otros códigos. Es muy importante prestarle atención a cada una de estas normativas para que no haya problemas en el mundo de la sociedad. Como profesional de la ingeniería tenemos que tomar en cuenta que cada persona debe cumplir con estas normativas para evitar conflictos, metida de problemas y alejarse de los malos pasos y tener que comportarse de manera autodisciplina en sus decisiones del mundo actual. No es fácil llevar esto a cabo a la realidad que vivimos hoy en día, pero debemos tomar en cuenta que nosotros como profesionales debemos saber lo que estamos haciendo y lo que autoevaluamos cada día en hacer buenas acciones para el bien y no para el mal. Buen día, mi nombre es Germán Pérez del Grupo A y mi punto a tratar es sobre el origen de la ingeniería y cómo se define en las primeras civilizaciones. El origen de la ingeniería se remonta a los inicios de las civilizaciones, cuando los primeros seres humanos comenzaron a utilizar herramientas y técnicas para modificar su entorno, satisfaciendo las necesidades básicas en las sociedades primitivas. La ingeniería surgió como una respuesta práctica a desafíos como la construcción en refugios, la caza, la agricultura y la defensa. Por ejemplo, la creación de herramientas de piedras, el uso de fuego, la construcción de chozas fueron los primeros actos de ingeniería, aunque no se reconocieron en su momento. Con el tiempo, estas prácticas se volvieron más sofisticadas, especialmente con el surgimiento de la civilización, como Egipto, Grecia y Roma. En las primeras sociedades, la ingeniería no se definía como una profesión formal, sino como un conjunto de habilidades prácticas transmitidas de generación en generación. Los ingenieros de la antigua era eran constructores, arquitectos y artesanos que aplicaban los conocimientos empíricos para resolver problemas concretos. Por ejemplo, en Egipcio, los ingenieros eran responsables de diseñar y construir pirámides, sistemas de riego, utilizando técnicas avanzadas para su época. Estas obras no solo requerían habilidades técnicas, sino también una comprensión profunda de las matemáticas y la geometría. La definición de la ingeniería en las primeras sociedades estaban asociadas a la construcción y la infraestructura. Se entendía como el arte de diseñar y crear estructuras fundamentales durante la utilización de matemáticas y técnicas disponibles en el momento. Además, la ingeniería estaba relacionadas con las necesidades religiosas, militares y económicas en las sociedades antiguas. Por su parte, la ingeniería en la antigua Grecia se definía como la aplicación de los principios matemáticos y geométricos para resolver los problemas prácticos y construir obras que beneficiaran a la sociedad. Los griegos valoraban el conocimiento técnico, pero también reconocían la importancia de la práctica. Muy buenas a todos, mi nombre es Fernando Carrero y el día de hoy les voy a hablar sobre las herramientas y técnicas prehistóricas. Durante la Edad de Piedra se crearon y utilizaron las herramientas de piedra. Estas eran talladas y pulidas en formas de hacha, cuchillos y puntas de flecha. Estas herramientas eran esenciales para la caza, la construcción y la preparación de alimentos. Durante los años 10.000 se empezó a utilizar la técnica de la agricultura. Esta consistía en la creación de herramientas como arados,
los cuales permitían el cultivo de alimentos y la domesticación de animales para obtener alimentos de manera controlada. Durante los años 6000 a.C. se empezó a utilizar la cerámica, la cual permitía la creación de recipientes como vasillas, ollas y jarrones, lo cual facilitaba el almacenamiento de alimentos como granos, frutas, semillas y también del agua, lo cual permitía a las comunidades sobrevivir en épocas de escasez. Durante los años 6000 a.C. se empezó a utilizar la técnica del sistema de riego. Esta técnica era más que todo utilizada en las regiones como Egipto, en las cuales se desarrollaban sistemas de canales y diques para controlar el agua de los ríos y así optimizar el riego de los cultivos. Y por último tenemos la rueda, la cual fue creada aproximadamente en los años 3500 a.C. Este fue uno de los inventos más revolucionarios de la historia. La rueda inicialmente se utilizaba para la alfarería, pero su aplicación se extendió al transporte con la creación de los carros y carretas, lo que transformó el comercio y la movilidad. Esa fue toda la exposición, espero que les haya gustado. Buenas noches, mi nombre es Marjorie Mao. En esta oportunidad les vengo a hablar de lo que es el Imperio Romano. Innovaciones en infraestructura en cuanto a lo que es acueductos, carreteras, coliseos, también lo que es el materiales como el hormigón romano. En este momento, ya lo que pueden ver en pantalla, tenemos una línea de tiempo sobre lo que es el Imperio Romano en el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Como pueden observar en pantalla, tenemos aquí lo que es el Foro Romano. En el año 8 a.C., este foro rectangular está situado en el centro de la ciudad de Roma y está rodeado por las ruinas de varios edificios antiguos. Luego, como pueden ver, tenemos el Vía Apia, que es este que está aquí. Ese es en el año 312 a.C., acueductos, una de las primeras grandes calzadas romanas, conectando Roma con el sur de Italia. Más adelante tenemos el calendario juliano, año 45 a.C., introducido por Julio César para evitar el caos temporal del calendario romano. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el Coliseo Romano, año 80 después de Cristo, un anfiteatro monumental que ejemplifica la grandeza de la arquitectura romana. Como podemos notar, por aquí tenemos el arco de Tito, año 82 después de Cristo. Este arco conmemora las victorias de Tito, sobre todo la supresión de la revuelta judía en Jerusalén. Ya aquí tenemos lo que es el Pondungar en el siglo I después de Cristo. Este acueducto romano que cruza el río de Gardón cerca de Remolous, obras maestras de ingeniería al sur de Francia. Y por último tenemos el Panteón de Agripa, año 126 después de Cristo, originalmente construido por Agripa en el año 27 antes de Cristo, pero fue reconstruido por el emperador Adriano entre el año 118 y 125 después de Cristo. Otras obras no menos importantes fueron los acueductos de Segovia, las termas de Caracalla, el muro de Adriano y sin dejar de mencionar el hormigón conocido como opus caementicium por los romanos. Fue un material revolucionario que transformó la arquitectura y la ingeniería en el Imperio Romano. Su uso se extendió desde el siglo III a.C. hasta el final del imperio, permitiendo la construcción de estructuras monumentales que hasta hoy perduran. Este es el final de esta pequeña exposición, espero haya sido de su agrado, que puedan tener una feliz noche. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jesús Díaz. Mi punto a exponer es sobre la civilización griega. La civilización griega tuvo varias contribuciones significativas en matemática, arquitectura
en la geometría y la física también. Una de las principales que conocemos en este caso en lo que es matemática y arquitectura es el teorema de Pitágoras, que se implementa mucho en la geometría. Desarrollaron este teorema muy fundamental relacionado a la longitud de los lados, lo que es el triángulo y el rectángulo. También la geometría euclidiana, las proporciones áureas y la arquitectura clásica. En la geometría euclidiana, Euclides, que es un matemático muy conocido griego, fue el que escribió los elementos, un tratado que sistematizó la geometría y sentó las bases para la geometría euclidiana. Las proporciones áureas, los griegos también descubrieron que aplicaban la proporción del áurea en la arquitectura y el arte, y también en el diseño. En la arquitectura clásica desarrollaron estilos arquitectónicos muy conocidos, como el dórico, el jónico, el corintio, que obviamente los podemos ver hoy día en Grecia, y que son estructuras que tienen una estructura y una geometría muy fundamental con la que hasta el día de hoy se ha permanecido en pie. El uso de la geometría y la física en construcciones, en este caso el diseño de templos, los griegos también aplicaron principios geométricos y físicos para desarrollar templos como el Panteón, que es un ejemplo de la arquitectura clásica. En las construcciones de acueductos, los griegos también utilizaron principios físicos como la gravedad y la presión para diseñar y construir acueductos que abastecían de agua a las ciudades. Diseño de teatros, los griegos aplicaron principios acústicos geométricos para diseñar teatros de optimización y la visibilidad de la audibilidad. En este caso hablamos de las partes donde ellos podían reunirse políticamente. Se dice que los espacios que ellos hacían tenían una acústica que estaba simplemente... Esta acústica era creada por la arquitectura, la manera como ellos crearon esa infraestructura fue con ese propósito. O sea, el diseño con el que lo hicieron fue como para tener una mejor acústica del lugar, y hasta hoy día se ha reconocido que fue una de las principales maneras de cuando antes las personas se reunían anteriormente a nivel político, los griegos, y puedan desarrollar buenas reuniones con una buena acústica. En ese tiempo no existían obviamente tecnologías como micrófonos, como vemos hoy día, nada de eso, entonces se necesitaba escuchar del dialecto de cada uno de los políticos que estaban en su momento. Los griegos también utilizaban principios físicos y geométricos para diseñar y construir puertos que permitieron la navegación segura y eficiente. Muchos de los puertos griegos que se conocen, que fueron construidos anteriormente, obviamente se sabe que Grecia y los griegos eran una potencia a nivel mundial. Por ende fueron uno de los principales que desarrollaron este tipo de tecnología, de tipo de arquitecturas. También es muy reconocidos por la geometría que usaban en cada una de las construcciones que manejaban. Por eso hasta hoy día se reconoce que se emplean métodos en la infraestructura que manejamos hoy día, partiendo desde edificios a estructuras petroleras en las que se basa nuestro desarrollo como profesional. Todo lo que manejamos hoy día está basado en geometría, en Pitágoras, o sea, con fundamentos que siempre han estado y que siempre han permanecido y que no han sido cambiados hasta el día de hoy. Es un gran ejemplo de que nos ha dejado esta civilización para todos nosotros, para saber que hoy día dependemos de ellos y que fue una ciencia muy avanzada que existió en su momento, y esas contribuciones aplicaron hasta el día de hoy, aplican mucho beneficio para el ser humano. Vale, muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Mario Riverri y el día de hoy les voy a hablar acerca de maravillas en cuanto a la ingeniería del mundo antiguo. Estas maravillas solamente demuestran el ingenio y la habilidad técnica de aquellas civilizaciones que las construyeron. Nuestro primer ejemplo es un ejemplo impresionante, que es la Gran Pirámide de Giza en Egipto, erigida alrededor del año 2570 a.C., cuya construcción con bloques de piedra caliza en varias toneladas demuestra un avanzado conocimiento en matemáticas, logística y organización del trabajo. Otro caso notable es el Coliseo romano, inaugurado en el año 80 después de Cristo, una obra maestra de la arquitectura con su complejo sistema de arcos y bóvedas que permitía albergar a más de 50.000 espectadores y resistir el paso del tiempo. Y finalmente, aunque es debatida, los jardines colgantes de Babilonia, aunque como lo mencioné, aunque su existencia aún es debatida, representan un desafío técnico con su sistema de irrigación para mantener la vegetación en múltiples terrazas en una zona árida. Estas estructuras no solamente muestran creatividad en sus constructores, sino que también reflejan el uso de técnicas innovadoras en resistencia de materiales, diseño estructural y manejo del agua, sentando las bases para las ingenierías que hoy en día estudiamos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Calona, soy estudiante de la asignatura de Ética y Ontología Profesional y en este momento les presentaré las conclusiones de mi equipo, de todos los temas anteriores correspondientes a la posición del equipo A. Tenemos que la ingeniería en su esencia es simplemente la aplicación del conocimiento técnico y científico para la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos y también la resolución de problemas. Nos damos cuenta que a partir de todo lo anterior, desde los albores de la civilización, la ingeniería ha sido un motor esencial o fundamental para el desarrollo de las civilizaciones y las sociedades, permitiéndoles a estas adaptarse a su entorno, construir infraestructuras impresionantes y desarrollar tecnologías innovadoras. Estas son un testimonio del ingenio y la capacidad del ser humano para transformar su entorno aún con recursos bastante limitados y en situaciones precarias. Tenemos que, desde las primeras herramientas hasta las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, la ingeniería ha desempeñado un rol bastante importante. Todas estas obras diseñadas por civilizaciones antiguas aún perduran y asombran por, por su estética y por el desafío de construirlas con recursos tan limitados para esos tiempos. Es por esto que todas estas maravillas de la ingeniería, de la arquitectura, de los tiempos antiguos, de las civilizaciones antiguas, como pueden ser la romana, la egipcia o la sumeria, siguen asombrando hoy en día y siguen siendo una fuente de inspiración para la búsqueda de nuevas soluciones, tanto para los desafíos presentes como futuros. Aquí tenemos un pequeño resumen de algunos logros alcanzados por civilizaciones antiguas, especialmente la romana, la sumeria y la egipcia. Tenemos el uso de la palanca de Mesopotamia en el 5000 a.C., la construcción de las pirámides de Giza desde 2700 al 2000 a.C., eh, el diseño de la pirámide escalonada por parte de Imhotep en el 2650 a.C., el desarrollo de principios hidráulicos y matemáticos por parte de Arquímedes y la creación de una red vial por parte de los romanos de 85.000 kilómetros, además de la construcción del Coliseo y el Panteón. Sin más que decir, eso es todo. Gracias.